La situación inicial, el punto de partida, es un momento de mucha tensión económica y social por cuenta del COVID. La pobreza en Colombia aumentó muchísimo el año pasado, afecta en este momento al 42% de la población. Colombia es un país de 50 millones de habitantes, hay 21 millones de personas que no tienen para comer y para pagarse un techo. Al mismo tiempo, la vacunación va muy lenta, solamente el 10% de la población ha sido vacunada, es uno de los niveles más bajos, estamos ahí relativamente cerca de Argentina, pero muchos otros países de América Latina están por encima. Y por otro lado, la tasa de desempleo en Colombia está muy alta, casi en el 16% en las principales ciudades. Entonces, como ustedes pueden imaginarse, el punto de partida es un escenario de pues muchísima tensión, y la chispa que prendió la llama es la presentación del proyecto de reforma tributaria, que tenía una intención correcta, buscar unos recursos para aumentar los programas sociales para los más pobres de la población. Eso no se puede cuestionar, pero usó una táctica equivocada, y es buscar una solidaridad en la clase media, que a su vez estaba teniendo grandes dificultades. ¿Cómo? A través de una tributación mayor para las personas naturales en el caso del impuesto de renta, que aumentara la base de contribuyentes del impuesto de renta. Entonces, personas que antes no tenían que pagar impuestos con ingresos mensuales, digamos, de $800 o de $700, tendrían que haber empezado a presentar sus declaraciones de renta. Pero sobre todo, gravando con el IVA, el impuesto al valor agregado, a unos productos muy esenciales, básicos de la canasta familiar, que estaban exentos, como la leche, los huevos, el pollo, la carne, los útiles escolares, los medicamentos, los servicios públicos, el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable, en fin. Esto generó una reacción muy negativa, en la que los partidos políticos, incluso los cercanos al gobierno, que hacen parte de la coalición de gobierno, se expresaron en contra de este proyecto de ley, y esto, unas semanas después, hizo eco ya en las calles de Colombia, se volvió en el detonante, como les decía, que prendió la hoguera. Pero ya hoy en día, habiéndose retirado el proyecto de reforma tributaria, no se han calmado las cosas, porque empiezan a salir otros elementos que hacen parte del descontento. ¿Cuáles? Medidas represivas, uso excesivo de la fuerza, la situación de pobreza, la falta de avance con las vacunas, y en ciertos sectores de la opinión pública en Colombia, una genuina preocupación con la situación de líderes sociales, que en los últimos años pues, han sido el foco de una serie de atentados y de actividades delincuenciales para, digamos, socavar las bases de estas organizaciones sociales. Entonces, todo en este momento está sobre la mesa y hay un gran descontento. Y pues, por supuesto, a todo esto hay que ponerle un elemento de que hay grupos al margen de la ley que tratan de pescar en río revuelto y convierten esta protesta social en actos de vandalismo, de destrucción, y llega un momento de caos y de crisis, y eso es lo que estamos viviendo. Hay una especie de reacción en cadena de todos contra todos, violencia con violencia, agresividad con agresividad, y evidentemente ese es el círculo vicioso, esa espiral es la que hay que detener y hay que cortar. ¿Cómo? Con un diálogo nacional. Hay que convocar un gran diálogo nacional. Hay preocupación, todos los colombianos que viven por fuera del país, los deportistas, los artistas, han hecho llamados a la serenidad, a que volvamos a la tranquilidad, de que se sienten las partes, los voceros, a negociar, a buscar unos acuerdos. Estamos a un año de elecciones presidenciales en Colombia, entonces lo primero que hay que decir es, hay algo que puede hacer este gobierno en el año que le resta, pero de resto hay que buscar esos espacios para que el debate democrático nos dé la salida. Entonces, este gobierno no tiene la capacidad de resolver problemas de largo aliento, de muchos años, dificultades. Tiene que buscar unos acuerdos básicos y el resto mover la cancha hacia el debate político en las elecciones presidenciales. Pero rápidamente hay que dar respuesta. Yo diría en temas como las vacunas, en temas como la política social, los apoyos a los sectores más vulnerables, el empleo y algo muy importante, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la defensa
de esas garantías, incluyendo la defensa de los derechos y las personas que de buena fe han hecho parte del acuerdo de paz.